Saludos una vez más, mi amada familia. Es un privilegio para mí estar aquí al servicio de ustedes en la predicación y meditación de la palabra del Señor, rogando a Dios le plazca en gran manera bendecirnos en esta mañana. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al capítulo 14 de Oseas y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vamos una vez más al Señor en oración. Amado Dios, por favor ayúdanos. Padre, de verdad, no estamos aquí para presentar solamente un buen sermón, no estamos aquí para llenar un espacio de un domingo en la mañana. De verdad, Señor, confesamos, y ruego que mis hermanos me apoyen, confesamos que estamos aquí porque tú eres nuestra única esperanza, nuestra única ayuda, nuestro único amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones, cualquiera que ellas sean, cualquiera sea su causa. Pero venimos a ti rogándote que seas en medio nuestro, trayendo vida, trayendo restauración, trayendo mucha esperanza y gozo. Hay muchos hermanos atribulados en sus hogares, con sus hijos, con su economía. Pero si algo es claro en tu palabra es que estamos bajo tu perfecto control, y a los que te amamos y que tú has decidido amar, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, ayúdame, sé conmigo, sé con mis hermanos y guíanos a toda verdad. Santo Espíritu, trae convicción de arrepentimiento, restauración, en todo sentido, en todas las áreas de nuestra vida. Y por favor, si a ti te place, dale vida a los muertos, a los amigos que nos acompañan hoy. No son expresiones duras, son reales, porque solo tú das vida a los muertos. Y lo más triste es que no saben que están muertos. Pero descansamos no en mis palabras, sino en tu poder, en el poder del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos leyendo y vamos a meditar en la mañana de hoy en el último capítulo de Oseas, en la recta final. Y este capítulo de Oseas, el 14, es como un faro de luz de gracia tan increíble, porque sobresale en gran manera, después de leer 13 capítulos, de estudiar verso por verso, tanto pecado, tanta arrogancia, tanto desprecio, idolatría, paganismo, lo que ustedes quieran, de maldad, y ver la compasión del Señor en cada capítulo, mostrando misericordia, mostrando compasión, llamando al arrepentimiento, y diciendo fuertes sentencias, fuertes advertencias. No advertencias nuevas, son advertencias que hemos visto una tras otra en el libro de Deuteronomio u otras en Levítico, de todo lo que podría pasar si llegaban a ese estado. El capítulo 14 es fenomenal, es glorioso, porque nos muestra los primeros 4 versículos el arrepentimiento, cómo se ve el arrepentimiento, cómo es una radiografía, si pudiera llamarse así, del arrepentimiento. Mis hermanos, lo que vamos a ver hoy, el arrepentimiento, es un don de Dios, no viene de los hombres. No hay forma que los hombres puedan imitar algo que solo Dios puede producir en sus creyentes. Deben hacer esta afirmación: solo los amados por Dios se arrepienten, y los que se arrepienten es porque fueron amados primeramente por Dios. ¿De acuerdo? Espero que esta reflexión inicial cobre mucho sentido al final y lo van a ver. Vamos a ver 3 puntos. 1, el llamado al arrepentimiento en el versículo 1. 2, la confesión de un arrepentido, versículos 2 y 3. Y 3, vamos a ver la respuesta del Señor al creyente, al pueblo arrepentido, que viene a él en arrepentimiento. Entonces, primero, vayamos al primer punto, llamado al arrepentimiento. Oseas capítulo 14, versículo 1. Dice así la palabra de Dios una vez más:
Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Es un mandato, es un imperativo que hace un contraste fuertísimo con el final del capítulo 13. Por favor, en sus Biblias, Oseas 13:16, veamos la fuerte sentencia que cayó sobre Samaria, lo último, el juicio final sobre este pueblo, que contrasta con el 14:1. El 13:16 dice: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá en espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Entonces, hay un juicio tremendo, pero el capítulo 14 es un capítulo que el profeta Oseas manifiesta, expresa a los exiliados, no porque ellos van a recibir esta bendición, esa generación está muy lejos de gozar de esto, pero si es una esperanza de restauración, si es una esperanza que van a gozar el remanente, el pueblo escogido, amado por Dios antes de la fundación del mundo, dentro del pueblo de Israel. Entonces, una vez más, el capítulo 14, en medio de tanto juicio, de tanto desprecio a nuestro Dios, el Señor una vez manifiesta un mensaje de esperanza, un mensaje de gracia, y una vez más está dirigido al pueblo de Israel en medio de una angustiosa paga por su pecado. Injusta, de ninguna manera es algo injusto que están llevando ellos. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Hermanos, este llamado al arrepentimiento de parte de Dios también fue expuesto mucho antes de entrar a la tierra prometida. Dios les dijo ciertas cosas que iban a suceder, pero no les dejó solo con la sentencia, sino también dejó abierta la puerta de la esperanza. Quiero leer con ustedes Deuteronomio 4, de 26 en adelante. Dice así: Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Escuchen bien. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Mis hermanos, estas gloriosas palabras, no solamente de juicio, sino de esperanza, fueron escritas para ellos, a final de que recuerden que Dios es un Dios fiel, Dios a su pacto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y eso nunca va a dejar de ser. Entonces este capítulo 14, lleno de esperanza, es para los creyentes, para los nacidos de nuevo, que finalmente, después de todo este sufrimiento, dice el Señor, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, ellos volverán al Señor en arrepentimiento, habrán aprendido la lección. Mis hermanos, una vez más, Dios es lento para la ira y grande misericordia, y sus advertencias llegaron finalmente. Y el pueblo, en su necia imaginación, tenían una versión de Dios que ya no era el Dios de las Escrituras, era un Dios solo amor y solo prosperidad y solo bendición, pero no lo vieron como un Dios santo, digno de temblar, digno de seguir, y que era un Dios de venganza. Familia y hermanos, algunas consideraciones para algunos hermanos que me escribieron del sermón pasado. Fue de mucho gozo para mí sus impresiones, pero es esto: todos hemos pasado por momentos de rebeldía, todos hemos tenido una imagen en algún momento equivocada del Señor, hemos sufrido las miserables y dolorosas consecuencias de nuestros pecados, nuestro corazón se ha endurecido algunas o muchas veces por el engaño del pecado, nos hemos alejado algunas veces del Señor, lo que llamamos desiertos o enfriamientos, pero una vez más, así como Dios les prometió a ellos que si desde allá se volvieran al Señor, hoy hay esperanza, hoy hay una puerta de alivio porque el Señor
no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Hoy el Señor está ofreciendo una vez más, a pesar de todo lo que tú hayas vivido, hoy es una oportunidad de volver al Señor. Dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, Deuteronomio 4:30, si en los postreros días, después de que tú has vivido mucho tiempo, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá. ¿Por qué? Porque no se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Amado hermana y hermana que me escuchas hoy, si estás viendo este sermón, si estás respirando todavía, estas verdades, estas promesas están disponibles para ti hoy y ahora. No asuman, niños, adultos, ancianos, ninguno de nosotros asumamos que podemos postergar el arrepentimiento, que tenemos una vida comprada, porque este llamado va a expirar. Algún día el Señor regresará y no habrá más oportunidad. Dios habla muy en serio y hemos visto en el libro de Oseas que es así. No tomen en poco las palabras del Señor. Así como el Señor es fiel a sus promesas, también es fiel a su pacto y dejó la oportunidad abierta y está abierta para nosotros para regresar a Él. ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué les digo esto? El capítulo 14 inicia con un llamado a volver al Señor, un llamado al arrepentimiento. Pero no pensemos que después de 13 capítulos, por fin el Señor dijo esto. No, en los 13 capítulos anteriores Dios ha hablado y ha hablado, vuelvan a mí, regresen a mí. Y quiero mostrarles solo dos ejemplos de estos llamados. Oseas 5:15 dice así, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas capítulo 12, versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces, este precioso llamado del Señor a volver a Él no aparece apenas en el capítulo 14, ha venido apareciendo muchas veces, pero muchas veces ha sido despreciado. Y quiero mostrárselos. Por favor, en sus Biblias, Oseas 7:10, ¿cuál fue la necia, la tonta, la arrogante respuesta del pueblo de Israel a estos llamados del Señor? Oseas 7:10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Capítulo 7, mismo verso 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Amados, una vez más mi ruego es, no tiene que ser nuestra historia. Cada oportunidad que tú y yo tenemos de estar expuestos a la palabra de Dios no es para crecer intelectualmente meramente, no es para encontrar nuevas doctrinas o mejorar doctrinas, es un llamado continuo de nuestro Dios al arrepentimiento, un continuo llamado a volver a Él y que no seamos como el pueblo de Israel despreciando y despreciando y despreciando, creyendo que estamos con Dios, creyendo que volvemos a Dios, pero no es así. Mis hermanos, es glorioso que el capítulo 14 inicie con un llamado al arrepentimiento, cuando hemos visto un pueblo que ha sido contumaz, orgulloso, idólatra, tramposo, asesino, rebelde, que describe a cualquiera de nosotros. En su lugar del Señor quedarse en silencio y dejar todo en su completo juicio, les dice, vuelvan a mí. Es un llamado de gracia, es un regalo inmerecido que Dios sigue haciendo continuamente, no solamente para el pueblo de Israel en esta época, sino para nosotros. El llamado al arrepentimiento es un llamado de urgencia, es un llamado para tomar con seriedad. Niños, hermanos, jóvenes, tú no sabes qué va a pasar una vez termine el sermón. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo. No quiero ser fatalista. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da hoy y que nos dará continuamente mientras estemos vivos del llamado al arrepentimiento y no seamos hallados despreciándolo, creyendo que es un asunto ligero.
¿Qué significa volver a Dios? ¿Qué significa volver al Señor en este contexto? Volver a Dios no es otra cosa que arrepentirse, como hemos visto. Es un dolor por el pecado, como bien nos enseñaba el pastor Eduardo en el tiempo de arrepentimiento. Es un dolor de haber ofendido al santo Dios. Es una pena, es una aflicción que se siente por haber faltado a Dios y querer regresar a Él a pedirle perdón. Es darle la espalda al pecado y volver a Dios. Mis hermanos, esto es muy importante. Volver a Dios, terminar regresando a Dios, es el resultado de un genuino arrepentimiento. Me explico mejor. Arrepentirse no es simplemente dejar de hacer cosas indebidas. No es que tú digas, dejé de hacer esto, ya no hago esto, por tanto, estoy bien. No, el arrepentimiento es dejar de hacer ello, darle la espalda y regresar a Dios. No es un mero cambio de conducta, no es un mero cambio de forma de pensar, es dejar de hacer lo malo para regresar al Señor. Escúchame bien, porque esto es muy, muy importante. Si tú dices, hermano, si tú dices que te has arrepentido, que de verdad gozas del arrepentimiento, pero no regresas con fuerza, con pasión, con diligencia a estar en comunión con Dios, tú no te has arrepentido. ¿Me comprendes eso? Si lo que tú dices por arrepentimiento no termina regresándote con fuerza, con pasión, con diligencia a tener comunión con Dios, tú no te has arrepentido conforme a la Escritura. Tú has hecho algunos arreglos. Tú has pasado por un proceso de remordimiento porque no quieres que tu hogar se dañe, no quieres que te echen del trabajo, no quieres perder privilegios, no quieres perder tu buen nombre, pero no te ha ofendido, no te ha dolido haber ofendido al Santo Dios. Entonces, de nuevo, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado y regresar a Dios. El pecado nos deja la Biblia claro que nos endurece, nos engaña y nos aleja de Dios, pero el don de arrepentimiento nos regresa al Señor. El pecado nos aleja, pero el don de arrepentimiento nos regresa al Señor. Y quiero mostrárselos claramente en la palabra de Dios con una ilustración bíblica que está en el Nuevo Testamento en Lucas 15. Lucas 15 es la muy famosa y conocida historia del hijo pródigo. ¿De acuerdo? Ustedes conocen la historia, todo lo que le pasó, pero al final, quiero enfocarme en el final. Lucas 15, versículo 17 en adelante, dice así: y volviendo en sí, recuerden que perdió todo su dinero, no tenía que comer, se fue a apacentar cerdos y ni aún le daban la comida de los cerdos que eran las algarrobas. Y estando en ese punto de su vida, dice Lucas 15, 17 en adelante, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18, escuchen bien: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se arrepintió. Pero mire lo que sigue adelante. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mis hermanos, el hijo pródigo no solamente se quedó pensando en lo malo que hizo, se arrepintió de lo malo que hizo, le dio la espalda y regresó al padre, volvió al padre. Y ustedes conocen cómo continúa esta historia, cómo Dios le besa, lo recibe, le pone anillos, zapatos, nuevo vestido y le hace una fiesta, no a él, sino en honor al padre de haber recibido a su hijo. Entonces vemos en este arrepentimiento del hijo pródigo que tiene un pensamiento, se arrepiente, pero ese arrepentimiento no se queda solamente en un mero pensamiento, sino se levanta y regresa a Dios. Espero que eso sea muy claro. El genuino arrepentimiento te regresa a Dios. Si tu arrepentimiento es solamente meramente temporal y momentáneo, y cuando tú haces promesas falsas o deseos de cambiar en tu matrimonio o en lo que sea, pero no se percibe, no se aprecia que regreses a Dios con fuerza, no es arrepentimiento y te estás engañando. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hay unas palabras de confesión. Veamos cuáles son esas palabras del arrepentido en Oseas 14, 2 y 3. Vayamos a nuestras Biblias y leamos 14, 2 y 3. Dice así: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio,
No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Mis hermanos, continúa ese regreso al Señor con unas palabras. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Una vez más nos dice volver al Señor. Llevad palabras con ustedes. En la NBI, la nueva versión internacional, dicen, piensen bien lo que van a decir. ¿Qué es lo que van a llevar con sus labios al Señor? Pero no quiero dejar de pasar de largo la palabra súplica. La palabra súplica es un ruego humilde e intenso buscando el favor de alguien. La palabra súplica implica que yo estoy rogándole a alguien por un favor que yo no puedo solucionar, que yo no puedo arreglar, que no está en mis manos y que dependo absolutamente de la respuesta a quien estoy suplicando. Este ruego se hace en última instancia a alguien que tiene la última palabra. Y en este caso, quien tiene la última palabra es nuestro Dios. Están suplicando, están rogando a Dios. ¿Cuáles son estas palabras? 14.2 dice, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Decidle en súplica, ruéguenle. Y lo primero que dice el texto es, Señor, quita toda iniquidad. ¿Qué está diciendo el pueblo, familia, hermanos? En medio de su arrepentimiento, solo tú me puedes quitar mi iniquidad, solo tú me puedes limpiar mi pecado. No tengo esperanza alguna de restauración si tú, Dios, no lo haces. Mi súplica ante ti es algo que yo no puedo hacer y que cuando lo he querido hacer, he hecho desastres. La experiencia es, amados, que cuando nos queremos limpiar a nosotros mismos, arreglar las cosas a nuestra manera, termina mucho peor, mucho, mucho peor. Venimos en súplica, o viene el pueblo en súplica arrepentido después de toda esta tragedia. Decirle en súplica, quita toda iniquidad. Solo Dios puede limpiar. Solo Dios puede restaurar. El Salmo 83 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, mis hermanos, un genuino arrepentimiento es volver a Dios. No hay otra forma de entender el arrepentimiento, porque volver a Dios es porque solo Dios nos puede perdonar, limpiar y restaurar. Si cuando tú quieres arreglar y solucionar las cosas de tu pecado y no vas a Dios, ¿a dónde hemos ido? Amados, nosotros en nuestra arrogancia no vamos a Dios porque no vemos el pecado tan repulsivo y tan desagradable. Tenemos una vista ligera del pecado. No volvemos a Dios, sino volvemos a nosotros mismos. Queremos solucionarlo con mentiras, con engaños, con promesas que nunca vamos a poder cumplir. Lo hemos hecho, hemos caído en ese juego necio de pretender que podemos limpiarnos o arrepentirnos a nuestro acomodo. No vamos a Dios porque no ves el pecado, no te ves tan miserable. Y por eso muchas de las cosas que tal vez estés haciendo hoy día, las veas justas a tus ojos. Por eso no te molesta lo que ves, lo que dices, lo que piensas, la música que escuchas, tus bromas, el doble sentido, porque a tus ojos no son tan malas. Porque tú te dices a ti mismo, no me he pasado tanto de la raya. Y si alguien se acerca y te dice lo que estás viendo no agrada a Dios, lo que tú estás escuchando es horrible ante la presencia del Señor, automáticamente tenemos la tendencia de acusar a estos hermanos de legalistas, porque están interponiéndose frente a nuestra libertad cristiana. Mis hermanos, nuestra libertad cristiana está sujeta a la Escritura, no sujeta a nuestros erróneos y falsos conceptos. Amados, el que a nuestros ojos el pecado no sea tan aborrecible no quiere decir que Dios no lo ve así. La pregunta es, ¿cómo ve Dios lo que tú estás haciendo? Los israelitas cayeron en el terrible engaño de que la prosperidad con la que gozaban era porque tenían el respaldo de Dios.
Pensaron que su pecado nunca iba a ser encontrado, pensaban que lo que hacía era correcto, que gozaban de cosechas, de casas, de grandes muros, de ciudades fortificadas, era porque Dios estaba con ellos. Amados, escúchame bien, quiero leer bien, no te confundas, que no estés buscando a Dios ahora, que no anheles comunión con el Señor, que pasen los días como si nada, es pura falta de arrepentimiento. Una vez más, repito, no te confundas, no te engañes. Tu falta de comunión con Dios, tu falta de comunión en la palabra, tu falta de deseo de estar con el Señor, de estar regresando al Señor, no es otra cosa que pura falta de arrepentimiento. Escúchame, mi hermano, no es falta de tiempo porque lo tienes. No es falta de recursos porque tenemos abundancia de buena literatura, de buenos sermones, de buenos predicadores. No es falta de oportunidades para aprender. No es porque la palabra sea aburrida, niños. Niños, si ustedes se sientan a leer y le dicen a tu papá o a tu mamá, mamá, es que me aburro, no es que la palabra sea aburrida. No es culpa de tu pastor, de tus ancianos, de tu esposo, de tu esposa. La culpa de todo esto es porque no quieres volver al Señor en arrepentimiento. Si no estás teniendo comunión con el Señor, no estás disfrutando del don del arrepentimiento, no estás disfrutando del maravilloso resultado que es regresar al Señor confesando y pidiéndole perdón. Oseas 14:2 continúa diciendo y decirle, quita toda iniquidad. De verdad, el pueblo reconoce, solo tú nos puedes limpiar. Y dicen, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hermanos, ya no viene el pueblo de Israel con holocaustos y con sacrificios vanos. Recuerden, en el libro de Oseas, capítulo 8, verso 13, dice lo siguiente. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Amados, ¿saben qué aprendió con esta confesión el remanente de Israel, el pueblo que regresó después de todo este juicio y se arrepintió? Por la dolorosa experiencia que tú y yo también hemos aprendido si estamos en Cristo Jesús, después de haber ofendido a un Dios tan bueno y tan santo, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El pueblo de Israel ya sabe, entiende, o el pueblo arrepentido sabe que no son sus obras, que no son sus regalos, que no son sus sacrificios, que no son su dinero, que no son sus actitudes, que no es nada que otra cosa que una confesión de que solo Dios puede limpiar. El verdadero arrepentimiento reconoce que no tiene obra alguna, que no tiene nada que ofrecer para reconciliarse con Dios. El arrepentido lo único que puede hacer es suplicar. Acuérdate de mí, Señor, cuando regreses en tu reino. Y el Señor responde, de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Lo que podemos ofrecer al Señor, una ofrenda con nuestros labios, es suplicar. Señor, entendemos que si tú no quitas la iniquidad, ¿qué esperanza tengo? La ofrenda que el Señor recibe de un arrepentido es la confesión de sus labios, que no hay nada que Él pueda hacer y que depende completamente de Dios, suplicándole que Él haga lo que Él nunca va a poder hacer. ¿Qué más hay en un verdadero arrepentimiento? El reconocimiento de nuestra incompleta incapacidad para limpiarnos y nuestra completa capacidad para ensuciarnos. Un reconocimiento del fracaso de buscar ayuda fuera de Dios. Reconocer que no tenemos a dónde más ir. Solo nuestro Dios es suficiente. Solo Dios puede tener misericordia. Véanlo, mis hermanos, en Oseas 14:3. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Pueden apreciar las palabras del arrepentido? Las palabras de alguien que está suplicando y reconociendo sus fracasos. Que lo primero que reconoce son tres cosas. Uno, no nos librará el asirio. Señor, no hay la más mínima esperanza de que la nación asiria nos proteja. No hay ningún poder político que nos ayude y nos sostenga. No nos librará el asirio. De hecho,
Es el asirio quien Dios usó para enjuiciarlos. Pero ya no hay una confianza en sus pactos, no hay una confianza en otra cosa que no sea suplicar a Dios su ayuda. Dos, dice el Señor en su palabra, manifestando lo que dice el pueblo, no montaremos en caballos. Mis hermanos, este no montar en caballos es una referencia a la confianza y a la aparente y fuerte seguridad que daba un ejército con muchos caballos. Esto daba muchas ventajas y el pueblo de Israel se sentía muy seguro en sus guerras por la multitud de sus caballos. Dice, ya no lo vamos a hacer más, no montaremos más, no pondremos nuestra confianza, nuestra seguridad militar en los caballos. Y tres, nunca más diremos, a la obra de nuestras manos, Dios es nuestros. Nunca más diremos, a la obra de nuestras manos, Dios es nuestros. Es interesante que al regresar en arrepentimiento, es también como si nos fuera de vuelta la razón. Señor, que yo estuve adorando, confiando, entregando mis recursos, dándole mi pasión a cosas que yo hice con mis manos, que yo creé según mi entendimiento, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Mis hermanos, ellos saben y nosotros sabemos lo absurdo, lo tonto, y luego el Señor que así sea, lo vacío de la idolatría, lo necio de dar la espalda a Dios por seguir cosas que no son Dios. El mismo texto decía que no huelen, no hablan nada. Pero el arrepentimiento de Cristo en nuestras vidas nos hace entrar en razón, como el hijo pródigo, volviendo en sí. Antes estaba viviendo como un loco, pero volviendo en sí es el arrepentimiento. ¿Qué sabe el pueblo de Israel? Está suplicando, está confesando que solo Dios puede limpiar, está confesando su fracaso en sus confianzas en los caballos, su fracaso en sus confianzas en los asirios, su fracaso en confiar en ídolos que ellos mismos inventaron. Pero en medio de su confesión ellos saben algo. Por favor, en sus Biblias, Oseas 14:3. Oseas 14:3 dice así, al final, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Esta expresión es conmovedora. El huérfano en la época de Israel era vivir en un estado desolado e indefenso. Un huérfano era incapaz de sobrevivir por sí solo. A este punto de la historia, el pueblo de Israel se reconoce como huérfano. Y mis hermanos de verdad lo son en todo sentido. Perdieron todo, perdieron sus cosechas, sus casas, sus tierras. Sus niños fueron estreñados, sus mujeres encintas abrieron, sus bebés fueron asesinados. Se quedaron sin reyes, la nación desapareció, quedaron desolados, indefensos. Ellos han quedado huérfanos, indefensos, desatendidos. No había ningún tipo de esperanza. Eso es lo que significa huérfano dentro de la confesión. Estamos a la deriva. Pero ellos dicen, pero en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y nos recuerda las palabras del Salmo 68:5. Dice que nuestro Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, en sus súplicas, en sus ofrendas de labios arrepentidos. Ellos reconocen, solo Dios puede limpiar, perdonar, restaurar, proveer, cuidar, defender, porque Él es todo para los hijos. Él es un buen padre para los huérfanos y ellos se reconocen huérfanos. Ya no hay nada, ya no hay virtud, ya no hay fuerza, no hay poder, no hay nada en ellos, solo suplicar a Dios, ten misericordia de nosotros. Un huérfano reconoce que no puede vivir si un padre no lo adopta. Un huérfano reconoce en el texto que no puede vivir si un padre no lo adopta, lo ama, lo cuida, lo protege y lo sostiene. Por ellos dicen con completa confianza en esta súplica, pero en ti, conocemos que en ti, mi Dios, el huérfano alcanzará misericordia. ¿Y por qué están tan seguros de esto? Porque eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Dios al que regresa a Él en arrepentimiento y fe? ¿Cuál es su respuesta en este contexto? Oseas 14, verso 4. Oseas 14, verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mis hermanos, hasta aquí hemos visto al pueblo confesando su completa derrota
su completa insuficiencia, su completa necedad, que solo Dios puede hacer algo por ellos. Ellos han hablado en los primeros 3 versículos, paran de hablar y de confesar, y ahora nuestro Dios habla. ¿Qué es lo primero que les dice el Señor? Yo sanaré su rebelión. Ahora, la palabra rebelión es muy importante entenderla en su contexto y en su original, porque la palabra rebelión no es otra palabra que también significa apostasía. Apostasía es un deseo de rechazar y de darle la espalda a Dios. De hecho, la apostasía o esa forma de actuar caracterizó al pueblo de Israel. Un desprecio de su palabra, un desprecio de sus mensajeros, un desprecio de sus mandatos. Amados, la palabra rebelión no nos define a muchos de nosotros. Un desprecio por querer tener comunión con Dios, un desprecio por los llamados al devocional familiar, un desprecio tal vez por estar aquí en esta mañana sentados, cantando, leyendo y escuchando la palabra de Dios. Tú puedes ver la cara de algunos como, "Ugh". Eso es rebelión. Es rebelión contra el Santo Dios, es rebelión contra el único que te puede ayudar. Eso también nos describe a nosotros. Pero el Señor les dice, yo sanaré, yo curaré su rebelión. En otras palabras, quiero decirlo muy claro, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, yo los voy a curar de ese mal de ustedes, de no querer estar conmigo. Yo los voy a curar de no querer volver a mí. Los voy a curar para que quieran estar conmigo. Les voy a quitar ese deseo de permanecer lejos de mí. Les voy a quitar ese deseo de querer darme la espalda. Hermanos, yo sanaré su rebelión. Dios está respondiendo de una forma tan misericordiosa a un pueblo tan horrendo que no merece nada, pero Él dice, yo voy a sanarlos, voy a quitarles, voy a curarlos de ese deseo necio de querer estar lejos de mí. Y mis hermanos, eso no es otra cosa que la fidelidad al pacto eterno que Dios hizo. Recuerden las palabras, yo seré a ellos por Dios y ustedes serán mi pueblo. Estas palabras de yo sanaré su rebelión son la confirmación de lo que Dios prometió hacer a los que Dios escogió antes de la fundación del mundo, a sus hijos, a su pueblo en Cristo. Jeremías 32, 38. Jeremías 32, 38 en adelante. Hablando del pacto, dice el Señor, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Escuchen bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Amados hermanos, si en este momento gozas de una preciosa comunión con Dios, si en este momento disfrutas de predicaciones, de enseñanzas, de lecturas, dale gracias a Dios que estás disfrutando las promesas de un pacto y la bendición de Dios en tu vida que se llama arrepentimiento. No vino de ti, es un regalo de Dios y lo estás disfrutando. Tú regresas al Señor porque Dios así lo decidió, porque Dios así lo quiso, porque Dios así te diseñó, porque Dios te dio un corazón para que eso fuera una realidad. Puso su temor en nosotros para que no nos apartemos de Él. ¿Saben por qué Él hizo esto? Está en el texto. Oseas 14:4. ¿Por qué nuestro Dios hace esto? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque la ira se apartó de ellos. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero que el Señor cure lo que solo Él puede curar y que lo haga solo por amor, por pura gracia, es una noticia tan increíble que rechazar este llamado de volver a Él es la decisión más tonta, más horrible, más masoquista que alguien pueda tomar, escuchando que a pesar de tanta rebelión, Dios aún está llamando, quiere sanarnos, quiere sanarlos y lo quiere hacer por amor de pura gracia. La decisión del Señor de sanarlos es una decisión de gracia, no nos la ganamos. Amados, ¿qué hizo Israel? Esta porción bíblica
no está llegando al pueblo que se arrepintió. Esta porción bíblica está siendo comentada, está siendo anunciada por Oseas mientras el pueblo va para el exilio, mientras están en tremendo juicio, pero hay una voz de esperanza, hay una voz de aliento. El Señor todavía te está llamando al arrepentimiento. Quiere sanar tu rebelión porque estás en rebelión y solo Él puede quitarla, y lo quiere hacer porque te quiere amar de pura gracia. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué ofreció Israel? Lo mismo que nosotros, nada. De hecho, sí. Miseria, rebelión, pecado. Y Dios está dispuesto a los que van al arrepentimiento a sanar nuestra rebelión y hacerlo por puro amor, por pura gracia. Escuchen, hermanos, Israel sigue siendo tan indigno de este perdón misericordioso aún desde lo fue del momento de su elección. Tú y yo seguimos siendo indignos de esa gracia, de ese amor del Señor. No nos la hemos ganado desde el día que nacemos hasta hoy. Lo sigue haciendo por pura gracia. El que tú hayas crecido en santidad a la estatura de Cristo no hace que Dios te ame más, amado. No pienses que eres el favorito del Señor. Todos somos muy amados en Cristo. Así como el juicio del Señor es seguro y llegó para el pueblo, yo te aseguro por la autoridad de la palabra que así como es tan seguro su juicio, también es seguro que si regresamos a Él en arrepentimiento y fe, Él sanará nuestras rebeliones y nos amará de pura gracia y apartará su ira de nosotros. Tan firme como es su promesa de juicio, así igual de firme es su promesa y su deseo de sanarnos nuestras rebeliones, de perdonarnos por pura gracia. Hay una pregunta que puede salir del texto, tal vez no se le estén haciendo. O sea que Dios me ama y me perdona porque depende de mi arrepentimiento. O sea que si yo me arrepiento, entonces Dios me va a empezar a amar. No. Tiene algo de razón, pero escuchen bien. Dios no me ama porque viene en arrepentimiento. Porque Dios me amó primero, es que yo me arrepiento. Tú te arrepientes porque primero, según el pacto, Dios te dio un corazón para ello. Puso el Santo Espíritu para producir convicción. Amados, si Dios no te da un corazón sensible, si el Santo Espíritu no te convence de pecado, tú nunca vas a confesar tus rebeliones, nunca vas a confesar tu iniquidad, tú nunca vas a confesar tu insuficiencia. Al contrario, es muy posible que ahorita mismo estés frío, indolente, pensando que no tienes nada que ver con esto. No, es el Espíritu Santo el que produce convicción de pecado y que nos concede el don del arrepentimiento. Yo no me arrepiento para que Dios me ame, porque Dios me ama en Cristo. Yo tengo el privilegio de disfrutar del arrepentimiento y regresar al Señor cuantas veces sean necesarios, porque Dios se deleita en perdonar. Hay una expresión que leía que dice así: los escogidos de Dios se arrepentirán y se arrepentirán porque fueron escogidos por Dios para vivir continuamente hasta el día que se mueran en arrepentimiento. Amados, la salvación no está condicionada a que yo me arrepienta. Me arrepiento porque ya soy salvo. Quiero ilustrarles el don del arrepentimiento con la palabra del Señor. En Hechos capítulo 11 hay un informe de Pedro a la iglesia, no sé si recuerden, hay una disyuntiva de cómo Pedro se metió a comer con los gentiles. Quiero leerles. Capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor mío, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió, todo va a ser llevado arriba al cielo.
Y he aquí luego llegaron 3 hombres a casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Verso 17, este es el punto. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, escuchen, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estos gentiles se arrepintieron porque el Espíritu Santo llegó sobre ellos y Dios les concedió el precioso, glorioso don del arrepentimiento. Escuchen bien estas palabras que nos hemos hecho muchas veces. Amados, ¿por qué unos escuchan el juicio de Dios, sus firmes promesas, la presentación gloriosa del Evangelio y se quedan como si no hubieran escuchado nada, y ya te lo rechazan y se enojan? ¿Cuál es la razón? Mis hermanos, por su propia rebelión. Ellos siguen viviendo en rebelión, ellos creen que tienen la razón, ellos creen que no necesitan a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué escuchan la palabra de Dios y la rechazan y la ven con ligereza? Porque quieren vivir en su rebelión, porque les encanta disfrutar vivir como muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿por qué otros oyen? ¿Por qué tú oíste? ¿Y por qué nos dolió y nos arrepentimos? Escuchen bien, porque Dios decidió sanar nuestras rebeliones y amarnos de pura gracia. Tú respondiste al llamado de Dios porque el Espíritu Santo te concedió el arrepentimiento, abrir tus ojos y ver a Cristo como único y suficiente Salvador, creer en el Evangelio de Cristo, porque Dios decidió sanar tus rebeliones y las mías y amarnos de pura gracia. Si Dios no hace eso, escúchame, si Dios no tiene compasión de ti por su sola gracia, seríamos como el grupo anterior. Seguiríamos revolcándonos en tus delitos y pecados, seguiríamos siendo muertos, viviendo para un mundo caído. ¿Saben qué deberíamos pensar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Aún hoy día, tú has vivido cosas difíciles y Dios te sigue sanando rebeliones. Dios te sigue amando de pura gracia, no ha cambiado para nada, su amor no cambia, Él cumple, Él es fiel a su pacto. Pero ¿por qué a ti? ¿Por qué te escogió a mí? Mis hermanos, eso trae una profunda humildad, una profunda compasión por los demás. No somos mejores con los demás. Si tú crees que porque tú escuchas 3 sermones diarios y otros ven 5 horas de maratón de series o lo que sea, o lo que estén perdiendo su tiempo, la única diferencia de estas dos situaciones es que a uno Dios le concedió el don del arrepentimiento y por eso debemos seguir predicando y promulgando la palabra de Dios. Tú no te salvaste. Tú no eres mejor persona que los demás. Lo que te hace mejor a ti de los demás es el Cristo que mora en ti y produce fruto digno de arrepentimiento todos los días. No te salvaste, te salvó Dios. ¿Cómo no querer estar con Dios? ¿Cómo no querer disfrutar de este precioso don del arrepentimiento y yendo ahora mismo a pedirle perdón? Hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de estar perdiendo el tiempo? O sea, perdón. ¿Gozas en verdad el precioso don del arrepentimiento? ¿Eres salvo? Porque si es así, tu pecado no solamente te duele por el daño que hiciste o las consecuencias, sino te duele porque ofendiste al Santo Dios y se ve la realidad de tu arrepentimiento porque tú y yo regresamos al Señor y el Señor siempre nos va a recibir. Siempre. Y el Señor dice, lo voy a amar de pura gracia, punto y coma, porque mi ira
se apartó de ellos. Su ira se apartó y su amor eterno y su infinita gracia fue sobre nosotros. La ira de Dios se apartó de los que decidió amar de pura gracia. Eso no significa que su ira no fue satisfecha. Eso no significa que Dios perdonó de una forma ligera nuestros pecados o los pecados del pueblo arrepentido. Hermanos, esto nos trae la disyuntiva que muchos tienen: como un Dios santo, pero un pueblo tan rebelde les ofrece gracia, amarlos, sanarlos, y que Él siga siendo justo y santo sin ser alcahueta del pecado. Espero ser muy claro con esto. Mis hermanos, el que Dios apartara tu ira de ti no fue porque la ira no llegó. La ira la apartó de ti, pero la puso sobre otra persona. La ira de Dios no la trajo Dios merecidamente sobre ti y sobre mí, sino que Dios proveyó un sustituto. O sea, Dios quiere sanar tus rebeliones. Dios quiere amarte de pura gracia y proveyó un sustituto, su propio Hijo, para vivir una vida perfecta, para ser ese cordero sin mancha, inmaculado, digno de ir a la cruz, el justo por los injustos. O sea, Dios derrama su gracia y derrama su amor diciéndote: para yo estar reconciliado contigo, tengo que matar a mi hijo, derramando la ira que era sobre ti, sobre él, la aparté sobre ti y la puse sobre mi hijo. El apartar su ira significa que su ira fue satisfecha. Alguien recibió todos y cada uno de tus pecados y fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no querer estar un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan compasivo? Amados, una vez más, este tiempo de predicación no es porque la iglesia tiene que hacerlo los domingos. Es porque Dios continuamente, todo el tiempo, de la manera que Él quiera, por los sermones que tú escuches, libros o Biblia, o ahora mismo, te está llamando al arrepentimiento. No lo pospongas, no estés frío como un témpano de hielo, creyendo que Dios no te está hablando ahorita mismo. Porque entiéndeme, si Dios no aparta su ira y te ama de pura gracia, tú vas a sufrir la ira eterna de Dios en el infierno. El llamado es hoy: vuélvete a Dios, vuélvete al Señor. Ser amados de pura gracia fue a un precio de la sangre de su Hijo, un precio que nunca, ni en 1000 eternidades, tú y yo podríamos pagar. Pero Dios, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados en Cristo Jesús. Hermanos, el precio de su amor fue la vida de su Hijo. Qué privilegio que usted y yo estemos escuchando, leyendo, una oportunidad de ir al Señor de gracia, que no importa lo horrendo de sus rebeliones, Dios dice: yo las quiero limpiar, yo las quiero sanar, yo las quiero curar, yo las quiero hacer blancas como la nieve. Amados, solo a Dios la gloria. El que tú y yo disfrutemos el don del arrepentimiento una vez más no es porque seamos mejores que nadie. Es porque Dios decidió sanarnos y nos sigue sanando, nos sigue limpiando, nos sigue restaurando, y todo por causa de la perfecta y suficiente obra de Cristo en la cruz. Ni por un segundo pienses arrogantemente, neciamente, que tú mereces perdón. Porque si algo merecemos en nuestras fuerzas y en nuestra carne, es ser despedazados eternamente en el infierno. Pero Dios le plació en su eterno plan de salvación manifestar algo que solo a Él se le puede ocurrir: sanar de puro amor y pura gracia a personas que le odiábamos y éramos rebeldes. Quiero leer esto: Dios perdonará a todos los que se arrepienten, y se arrepentirán solo los que han sido amados por Dios, solo los que han sido sanados de sus rebeliones, solo los que están cubiertos de su sangre, solo los que están amados por la pura gracia de Dios. Escuchen esto, familia. ¿Qué hace el Señor cada vez que su palabra es predicada? Segunda de Corintios 5:20 dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué Dios como el nuestro? Que Dios ruegue a través de sus siervos como si Dios rogase. Hoy está rogando nuestro Dios. No tienen que perecer, no tienen que seguir así, no tienen que seguir la historia de eterna perdición. Hoy es un día de arrepentimiento. Ese ruego del Señor
de querer reconciliarse a través de regresar al Señor, de volver a Él en arrepentimiento y fe. Es un ruego que no será para siempre. Niños que me escuchan, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, no seamos ligeros con la oportunidad del arrepentimiento. No pienses que tienes tus días comprados, no pienses que esto es un asunto nada serio. No hay nada más serio ahora mismo que correr al Señor y pedirle perdón. Alguien se puede preguntar, pastor, pero ¿cómo yo sé que yo me estoy arrepintiendo si yo no sé si tengo el don o no? Mis hermanos, yo quiero que me escuchen muy bien. A veces los hermanos pretenden examinar todo como si en el examinar estuviera la realidad. Escúchame bien. Si tú estás ahorita escuchando la palabra y el llamado del Señor y reconoces tu rebelión contra Dios, te duele tu pecado ahorita profundamente, tienes el corazón arrugado, entiendes que llevas una vida lejos de Él, que continuamente desprecias su palabra, desprecias muchas cosas que tienen que ver con Dios, y reconoces que solo Dios te puede salvar, pues ahorita mismo el Espíritu Santo te está convenciendo de eso. No es otra cosa. Dale gloria al Señor que estás sintiendo eso. No te pongas a examinar si es así o no. Corre, ve a Él. Ya, a Él. Lo contrario es que puedes estar sentado indiferente. Es un sermón más. No tiene nada que ver conmigo. Creyendo y dando por sentado que tienes una salvación segura. Pero si tú crees que tienes una salvación segura y no estás gozando de una continua y diligente comunión con Dios, es porque no gozas del arrepentimiento que viene de parte de Dios. Entiéndeme. No es porque te sientes aquí los domingos, no es porque ofrendes, no es porque leas de vez en cuando, es porque hay un anhelo genuino, apasionado de querer estar con un Dios que sana tus rebeliones, que te ama de pura gracia y que apartó su ira de ti. Eso es el arrepentimiento. Estar frío e indolente es solo una manifestación de seguir muerto en delitos y pecados. Dice Isaías 55:6 para terminar. Para todos nosotros, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Nadie que vaya al Señor ahora mismo va a ser echado fuera. No te va a despreciar. Te va a abrazar, te va a besar. Te va a poner anillo de hijo, zapatos de hijo, vestido de la ropa de Cristo. Y va a haber fiesta en los cielos, pero no por amor a ti, sino por amor a un Padre bueno que sana tus rebeliones hoy, de pura gracia, de puro amor. No desprecies este llamado. No más. No vale la pena. Algún día vamos a morir. O estaremos en la presencia eterna del Señor, o estaremos lejos de su misericordia y su gracia de una forma eterna en el infierno. Y hoy es un tiempo de buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Un día no va a ser más hallado. Ya sea que el Señor regrese o tú mueras. No sé cómo decirlo. No hay palabras para expresar el ruego. Pero te aseguro que Dios tendrá de ti misericordia. Por amor del mismo. Amado que me escuchas, nunca es tarde para volver al Señor. No pienses que tus podridos pecados y mis podridos pecados son tan desagradables y grandes que Dios no pueda limpiar y perdonar y restaurar. Recuerden que el llamado del Señor a volver a Él fue en el juicio más severo, como en los últimos momentos, pero aún el Señor está abriendo, dejando abierta, siempre generosa y gratuitamente una oferta de salvación. Pero nos pide, regresen a mí en arrepentimiento y fe. Quiera el Señor dar vida, quiera el Señor usar mis palabras conforme a su voluntad, las que no fueron así, que las borre de tu memoria
que las quite, pero que por favor entiendan todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar y también de restaurar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Dios es bueno y consolador y misericordioso, y para siempre es y será su misericordia. Vamos al Señor en oración, familia. Amado Dios y Padre Santo, saber que estoy aquí frente a mis hermanos en esta transmisión, porque tú unos años atrás decidiste salvarme por pura gracia, sanarme de mis rebeliones y aún seguirme sanando de mis rebeliones, y saber que no solo pasa conmigo, sino como mucho pueblo tuyo ahorita mismo en medio de esta transmisión. Padre, de verdad, Señor, una vez más, derrama el don de arrepentimiento en todos nosotros y concédenos confesar y ofrendar con nuestros labios que solo tú puedes limpiarnos, restaurarnos y ayudarnos. Padre, porque a mí, así como me escogiste a mí, puedes ayudar a los hijos de mis hermanas que están lejos de ti. Tú puedes tener misericordia. Padre, que ninguno de mis hermanos o hermanas, los que están sufriendo por sus hijos inconversos, que no desmayen, que no pierdan la esperanza, porque tenemos un Dios vivo que si sanó las rebeliones de un hombre como yo y de ustedes, familia, puede hacerlo por sus hijos, por sus familiares. Debemos ser fieles a la exposición de tu palabra y al mismo tiempo recordar que este ruego de reconciliación con Dios va a terminar, que no perdamos oportunidad para proclamar este ruego glorioso, perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Y te damos gracias porque has sanado nuestras rebeliones y nos has amado de pura gracia. Y como dice el pastor Paul Washer, a pesar de que mis pecados han sido tan repulsivos, estoy parafraseando, mis pecados han sido tan enormemente desagradables, no han sido suficientes para que tú me dejes de amar. Y tú me amas de pura gracia porque prometiste en tu pacto eterno hacerlo y ser mi Dios y yo ser parte de tu pueblo. Y ruego que muchos hoy sean parte de tu pueblo por tu infinita gracia, porque el Espíritu Santo convence y nos lleva a los pies de Jesús. Padre, recuérdanos a todos nosotros, a mis hermanos, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y que cuando veamos a los seres que amamos o personas que creen que son salvas y no lo son, viviendo aún como muertos, sabiendo que no están gozando del fruto del arrepentimiento, muévenos a compasión, muévenos a clamar y muévenos a ser fieles a la presentación del Evangelio. Líbranos de ser simplemente juzgadores mezquinos e misericordias. La salvación está en el Evangelio, en Cristo, no en nuestras necias palabras arrogantes. Danos un tiempo de silencio, mi Dios, antes de terminar este servicio. Trae fruto de arrepentimiento, Señor. Por favor, derrámalo sobre nosotros y ayúdanos. Permítenos reconocer que no somos nada sin ti, pero que en Cristo todo lo podemos porque tú serás nuestra fortaleza. Oremos 2 minutos en silencio, familia, por favor, se lo suplico. Esta es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por sanarnos y curar nuestras rebeliones en la sangre de Cristo. Te damos gracias por amarnos de pura gracia y te damos gracias por darnos el don del arrepentimiento, pero por sobre todo te damos gracias por Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones, familia. Que Dios les bendiga y les guarde y les conceda una semana llena de arrepentimiento. Les amo mucho. Bendiciones.
de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. El que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero